Esta noche vamos a comenzar nuestra nueva serie titulada Las parábolas de Jesús. Y lo que pretendo hacer en nuestro tiempo juntos es, en primer lugar, dar una breve explicación y definición de lo que es una parábola y cómo esas parábolas fueron usadas por Jesús en su ministerio terrenal. Y entonces, después de esa breve introducción, mi plan es hacer una exposición de 11 parábolas que he seleccionado para este curso. Ahora, Jesús utilizó y dio mucho más de 11 parábolas, pero con las limitaciones de tiempo que tenemos para esta serie, vamos a centrar nuestra atención en solo 11 de ellas. Permítame comenzar diciendo que yo creo que se puede decir con certeza que nuestro Señor Jesucristo fue el mejor maestro que alguna vez caminó sobre la faz de la tierra. Y digo eso no solo porque Él era la encarnación misma de la verdad y que el contenido de su enseñanza era totalmente impecable y era de origen divino, pero no solo fue él el mejor maestro que alguna vez vivió, dado el contenido supremo que trajo, pero también él fue un gran maestro pedagogo. Su estilo de enseñanza fue extraordinario. Sus propios contemporáneos dijeron de él: ningún hombre ha enseñado en la manera en que él lo hace. Y algunos de sus enemigos dijeron que él habla como uno que tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Ahora permítame pausar por un segundo y comentar brevemente sobre esa declaración de que Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Allí la palabra que se traduce por autoridad en algunos casos es la palabra griega que voy a transcribir aquí, exousia. Normalmente se traduce por la palabra en español autoridad, pero también puede ser traducida por la palabra en español poder. Y esta interesante palabra se compone de un prefijo ex y la raíz usia. Y yo creo que ustedes saben lo que el prefijo ex significa. Si alguna vez han estado en una situación difícil en el cine donde se enciende un fuego, en inglés pueden leer la palabra exit y es la manera de salir. Así el prefijo ex significa simplemente de o desde. Pero lo que más me interesa es la raíz de esta palabra ex usía. La palabra usía es el participio presente del verbo griego ser y así puede ser traducida por la palabra ser o esencia o sustancia o incluso más crudamente simplemente cosas. Y si nos fijamos en la etimología de esta palabra, que es traducida autoridad, significa literalmente viene de sustancia, viene de cosas, viene de esencia, viene de ser. Y la idea aquí es que la enseñanza de Jesús no es frívola, no es superficial. Ninguna palabra que es poco metódica sale de sus labios. Todo lo que él dice tiene sustancia. Todo lo que él dice tiene el peso de su propia autoridad. Y así entendemos que Jesús enseñó en forma exclusiva desde este punto de vista de la autoridad de Dios mismo, donde Él dijo: yo no digo nada por mi propia autoridad, pero solo digo aquello que me ha sido dado a mí por el Padre. Ahora, en su proclamación única de verdad con autoridad, en su estilo pedagógico, él es quizás más conocido
por su uso de parábolas. Y un breve comentario sobre eso. En primer lugar, la idea de la parábola no es algo que comenzó o fue inventada por Jesús. Existía una tradición entre los fariseos y los rabinos de ese día de usar parábolas, pero el uso de ellos de las parábolas era diferente, ligeramente al uso de Jesús de las mismas. El uso de los fariseos con parábolas era para explicar o ilustrar el significado de la ley mosaica del Antiguo Testamento. El uso de Jesús de parábolas no era simplemente ilustrar la revelación anterior que había sido dada y entregada a través de Moisés y los profetas del Antiguo Testamento, sino que su uso de parábolas era para dar una nueva revelación, revelación que era hasta ahora desconocida, y por lo tanto había una diferencia importante en la forma en que él usaba las parábolas comparada con la forma en que las usaban los fariseos. Segundo, ustedes no van a encontrar una parábola en ningún lugar en el Nuevo Testamento fuera de los Evangelios. Los Evangelios están llenos de uso de parábolas, pero están extrañamente ausentes del resto del Nuevo Testamento. Y son más poco frecuentes en el Antiguo Testamento. Quizás recordarán la parábola más famosa del Antiguo Testamento, y es la que dijo el profeta Natán cuando él llegó a David después del pecado de David con Betsabé. Y él les contó la historia de este hombre rico que tenía muchas ovejas y le quitó una oveja al hombre pobre que amaba mucho esa oveja y la tomó para sí mismo. Y cuando David oyó esa historia, estaba indignado y dijo: ¿Quién es ese hombre? Encuentren a ese hombre, tráiganlo aquí, no voy a tolerar eso en mi reino. Y así, aún con el uso de la parábola por el profeta Natán, David no lo comprendió, hasta que Natán se le acercó cara a cara y le dijo: David, tú eres el hombre. Menciono esa famosa parábola del Antiguo Testamento porque en ese caso Natán llegó a David con juicio. Él llegó en un momento de crisis. Y esta es una de las formas en que las parábolas funcionan ricamente en el Nuevo Testamento. La misma palabra parábola, si la desglosamos, proviene del griego parabola. Para, una vez más, es el prefijo y ustedes están familiarizados con él. Tenemos paralegales, para caídas, para ministerios, para esto o para lo otro, o para aquí significa algo que está junto a otra cosa. Un paralegal trabaja junto con el abogado como ayudante para asistirle de cierta manera. Y la raíz de esa palabra, parábola o bola, bolao, significa tirar o lanzar, por lo que si se desglosa la palabra parábola o parabola significa algo que se lanza al lado de otra cosa. Y vemos cómo Jesús lo utiliza. Él está enseñando un concepto importante y con el fin de aclarar su enseñanza y su significado, él lanza la parábola al lado de ella para ilustrar la verdad que ha dado. Se ha dicho que en bienes raíces hay solo 3 factores importantes que determinan el valor de una propiedad. El primero es ubicación, el segundo es ubicación y el tercero es ubicación. Por lo que decimos que se trata de ubicación, ubicación, ubicación. Se ha dicho de predicadores que la parte más importante de su proclamación es ilustración. Ilustración, ilustración. Pero nuevamente intentamos utilizar ilustraciones para simplificar, para aclarar, para aumentar la capacidad de las personas de entender lo que estamos diciendo. Y hay un elemento de eso en el uso de
parábolas por parte de Jesús. Sin embargo, hay otro elemento, un elemento que es algo misterioso y a veces nos detiene. Algunas personas lo encuentran desagradable, pero veremos eso en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, justo después de que Jesús había predicado su famosa parábola del sembrador. Él dijo al final de esa parábola: quien tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, ¿por qué un orador jamás haría una declaración así después de decir una historia? Si yo doy una ilustración en mi sermón, digo yo al final de la misma a ustedes: el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque estamos casi 100% seguros de que todos los que están presentes en la congregación tienen dos orejas. Pueden tener un porcentaje de quienes no pueden oír y son sordos, pero una gran mayoría de personas que están sentados en el sermón son capaces de oír las ondas de sonido que vienen a través de sus orejas. Entonces, así, ¿por qué Jesús diría: quien tiene oídos para oír, que oiga? Bueno, obviamente, Él no está hablando de una simple respuesta a un impacto en el nervio auditivo en el oído. Él está hablando de personas que tienen una capacidad de oír, comprender y aceptar la verdad de la misma. Escuchar no simplemente los sonidos audibles que se hacen, sino entenderlos, aceptarlos. De modo que hay un fenómeno extraño en la lengua griega con respecto al oír. El verbo oír es el verbo acud o acued, del cual obtenemos la palabra en español acústica. Y la palabra para obediencia en griego es upakuen. Upakuen. Y ese prefijo upa es el prefijo del que obtenemos la palabra inglesa o en español hiper, la palabra super. Y es interesante. En la lengua griega existe oír y luego está obedecer lo que se oye. Y obedecer lo que se oye significa realmente oírlo. Hiper oírlo, super oírlo. Y así, cuando Jesús da esta declaración: quien tiene oídos para oír, oiga, básicamente lo que él está diciendo es que él entiende que había gente allí, él lo entiende, oyendo sus enseñanzas, que no las oyeron. Nunca realmente perforó su entendimiento o su corazón. Y por eso Jesús hace una distinción entre los que oyen y los que no oyen. Y obtenemos más explicación sobre esto en el extraño pasaje en Marcos capítulo 4, donde leemos estas palabras. Después de que Jesús les dijo: quien tiene oídos para oír, que oiga. Pero cuando él estaba solo, aquellos que le rodeaban con los 12 le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo: a vosotros os es dado el saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Les dice: viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué está pasando aquí? Es a aquellos que tienen oídos para oír. La parábola es un instrumento que Jesús usa para dar una comprensión más profunda de las cosas que Él está diciendo. Pero para aquellos que no tienen oídos para oír, la parábola es realmente un instrumento de ocultación. No es simplemente dado para que todo sea hecho claro para la gente, sino que es para oscurecer a aquellos que están fuera, a los que no se les da la comprensión del misterio del reino de Dios.
Eso suena duro, ¿verdad? Que Jesús viene y no solo Él viene a instruir y a ayudar a gente a entender el reino de Dios para quienes tienen oídos para oír, pero también su venida es como forma de juicio para aquellos que no quieren oír la verdad. ¿Recuerdan? En nuestra condición de caídos somos descritos en términos del Nuevo Testamento como que nosotros por naturaleza no queremos tener a Dios en nuestro pensamiento. No queremos escuchar su palabra. No tenemos deseo de entender su palabra. Somos fugitivos de su palabra y enemigos de esa palabra. Y por eso, cuando Dios habla, su palabra, que es redentora para algunos, es una expresión de juicio sobre los demás. Regresemos por un momento al profeta Isaías, a su llamado en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre. Y después que él tiene la visión del Señor alto, sublime, y él oye la trisayón, la canción de los serafines, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, está abrumado y pronuncia una maldición sobre sí mismo. Y entonces Dios instruye a los serafines y toman un carbón encendido del altar, y al sellar sus labios y mientras él está temblando ante la santidad de Dios en profunda angustia, horror y terror, Dios dice: ¿a quién vamos a enviar? ¿A quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías, a través de esos labios ampollados que acababan de ser cauterizados por ese carbón caliente, dice: aquí estoy yo, envíame a mí. Y entonces, ¿qué le dice Dios a su profeta? Oh, Isaías, esa es una manera. Me alegro mucho de que te ofrecieras para esta visión. Voy a ungirte con mi Espíritu Santo, voy a hacerte el evangelista más popular que nunca caminó la faz de la tierra, y las multitudes se conglomerarán en estadios para escuchar cada palabra que salga de tu boca. Eso no fue lo que Dios le dijo. En lugar le dijo: ve y dile a esa gente, sigan oyendo, pero no entiendan. Sigan viendo, pero no perciban. Haz el corazón de este pueblo sordo, sus oídos pesados, y cierra sus ojos para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos, comprendan con su corazón y regresen y sean sanados. Isaías, te encargo que cierres los ojos del pueblo, que tapes los oídos de la gente, que sus corazones sean endurecidos para que no se arrepientan y sean sanados. En otras palabras, tu misión es ser mi instrumento, simplemente de juicio. Y es un juicio de tipo, una especie de justicia poética. Estas personas no quieren oír mi palabra, entonces voy a entregarlos a su antipatía a mi palabra y no darles la capacidad de escuchar mi palabra. No quieren mirarme, voy a cerrar sus ojos, voy a hacer engrosar sus corazones para que no escuchen la buena noticia y se conviertan. Y cuando Isaías escuchó los términos de su vocación, gritó en angustia: en angustia, Señor, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo voy a predicar a un pueblo que no quiere oír? Y Dios respondió y le dijo: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella una décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. He mantenido para mí un remanente de mi pueblo, que oirá lo que dices.
que recibirá oídos para oír. Hay una palabra interesante en el Nuevo Testamento que se utiliza y que realmente describe la entrada de Jesús en el mundo, y esa es la palabra griega crisis. Crisis. Ahora, esa palabra es traducida por la palabra juicio en español. Lo traemos en nuestra lengua por una palabra diferente, la palabra crisis, y la mayor crisis en el mundo jamás experimentada fue el advenimiento de Jesús. Él vino para un ascenso y una caída de muchos. Y yo he venido no para traer paz, sino una espada, para poner el padre contra la madre y el marido contra la esposa y los padres contra los hijos. Él es una piedra de tropiezo, la piedra de una cerca. Los que le aman, Él es aroma de la salvación para ellos. A quienes se le oponen, Él es el motivo de su condenación. Y todo esto se ve en su uso de la parábola. Él llevaba a sus discípulos a un lado y les decía: a vosotros os es dado el saber el misterio del reino de Dios. Finalmente esto. Cuando veamos las parábolas verán que hay muchos temas diferentes, pero uno de los temas más comunes de las parábolas es el tema del evangelio del reino de Dios. El término evangelio se utiliza de tres formas en la Biblia. Una forma es describir una forma particular de la literatura, los evangelios, los libros que nos hablan acerca de Jesús, su vida y ministerio, pero en primera instancia, el evangelio que es definido y proclamado por Juan el Bautista y luego por Jesús es la buena nueva del reino de Dios. Y más tarde en las epístolas, con Pablo, por ejemplo, él habla del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por lo que el contenido de ese evangelio es Jesús, su persona y su obra. Pero esa transición proviene del anuncio inicial de la buena nueva, que es el anuncio hecho por Juan, y el anuncio de Jesús de la importancia del reino de Dios. Y así una y otra vez, a través de sus parábolas, Jesús dirá: y el reino de Dios, o el reino de los cielos, es igual a esto. Y él tiraría junto con ese anuncio la parábola para que podamos comprender el misterio de este reino.